Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Amanecemos este domingo con la actualidad marcada por varios sucesos, por las malas noticias de las últimas horas. Noche especialmente violenta en Madrid, con 3 apuñalamientos en 3 puntos diferentes de la capital. Iba saliendo, iba para la farmacia y unos niños, muchachos jóvenes estaban peleando con machetes. Y pues uno recibió un machetazo y cayó al piso y los otros salieron corriendo. Eran 2 grupos más o menos de 5 personas cada uno. ¿Qué edad tenían? Más de 18 no creo que tengan. El mayor tendría 18. 15 años tenía el chico al que han matado en esa pelea a machetazos. Hay otro chaval de 25 muerto y un menor de edad en estado grave. Javier Levana, buenos días. Buenos días, Sergio. Son 3 agresiones distintas que han coincidido en la misma noche. La policía ya las investiga como peleas entre bandas. La primera, a la que te referías, en la que han matado a ese chico de 15 años, se ha producido en el centro de la ciudad, frente a una conocida discoteca de la calle de Atocha. No, hemos llegado y ya estaba ahí tirado. O sea, lo que hemos visto Sí, es un hemos chaval. visto un chico tirado en el suelo nada más. Sí. A ver, un poco de miedo sí da, porque tampoco sabemos lo que ha pasado. Hemos venido, el Uber ha tenido que parar en otro lado porque había policías. Sangre y una manta tapada. Una reyerta a machetazos a la que se ha seguido otro episodio violento al sur de Madrid, en el distrito de Usera. En esta ha habido otro muerto, un chico de 25 años. Escuchamos a la portavoz de Emergencias de Madrid. Estaba también en parada cardiorrespiratoria, presentaba una herida por arma blanca en la región lumbar. Han estado 30 minutos realizando maniobras avanzadas de reanimación y al no obtener resultado confirmaban su fallecimiento. Y una tercera agresión deja a un chico ahora mismo ingresado en estado grave. Es también menor, tiene 17 años y heridas de arma blanca en la espalda y la región lumbar. Llevábamos días pendientes de las tareas de rescate para intentar salvar a Rayán, el niño de 5 años que se cayó en un pozo en la aldea de Ijrán, en Marruecos, el pasado martes. Ayer por la noche los servicios de rescate llegaron hasta él, pero ya solo pudieron sacar su cuerpo sin vida. Hubo confusión al inicio porque se creyó que el pequeño seguía vivo. Eso era lo que habían mostrado las cámaras en las últimas imágenes. Y por eso este sonido de celebración que cerraba un trabajo a contrarreloj, muy delicado por el riesgo de derrumbe. Pero el oxígeno y los alimentos que le habían hecho llegar al crío no han sido suficientes después de 5 días atrapado a 32 metros de profundidad. Informa Sonia Moreno. El rescate durante 5 días del pequeño Ryan, que cayó a 32 metros de profundidad en el pozo familiar en la provincia de Seixauen el pasado martes, ha tenido el peor desenlace. El equipo de protección civil, que logró finalmente acceder el sábado por la noche hasta el niño, encontró el cuerpo sin vida. El menor fue sacado urgentemente del agujero perforado paralelamente al pozo e ingresado en una ambulancia en medio de un gran despliegue de seguridad. Posteriormente, en un comunicado difundido por la agencia MAP, se confirmaba la muerte del menor. Se ha ordenado realizar una autopsia forense al cuerpo para esclarecer la causa de la muerte e igualmente las autoridades investigan en el terreno para determinar las circunstancias de la caída al pozo. Tras el trágico accidente, el rey Mohamed VI llamó a los padres del fallecido para darles el pésame, según informa una nota de prensa del Gabinete Real. Además, agradeció los esfuerzos de las autoridades y la sociedad civil. Lo cierto es que el caso del pequeño Ryan mantuvo en vilo a Marruecos y durante las 100 horas que permaneció desaparecido, todo el país mostró una gran solidaridad con la familia y los equipos de rescate. Hoy también el deporte nos deja algún suceso, o más bien, aquellos que emplean el deporte para camuflar la violencia, que es lo que en realidad les gusta. Una tremenda pelea entre ultras del Celta de Vigo y del Rayo Vallecano. Quedaron en el exterior del estadio para eso, para pegarse. Radio Vigo, Paula Montes. La otra cara del fútbol nos ha dejado en Vigo una batalla campal en la que se han visto implicadas decenas de personas, entre ellas miembros de los bucaneros, Peña Radical del Rayo Vallecano, que se habrían citado con un grupo de celtarras para pelearse con palos, sillas, botellas y mesas de los bares de la zona, con una brutal agresión a una persona que estaba tumbada e inconsciente en el suelo. La policía intenta identificar a los implicados, aunque de momento no se han producido detenciones. La multitudinaria pelea se saldó con varios heridos, aunque informa la policía, ninguno de ellos de gravedad. En el deporte de verdad, tropiezo del Sevilla que puede permitir al Real Madrid distanciarse en el liderato de la Liga. Héctor González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Empate del Sevilla en Pamplona, 0-0 contra Osasuna, con un penalti fallado por Iván Rakitic en el descuento que deja a los hispalenses con 47 puntos en la clasificación. Por delante, con 50, el Real Madrid, que tiene la oportunidad de ampliar a 6 la ventaja si vence su compromiso de esta noche a las 9 en el Bernabéu contra el Granada. Además, a las 4:15, duelo directo por Plaza Champions entre Barcelona y Atlético, con Dembélé convocado. Podrían debutar Aubameyang y Traoré en los blaugranas a por la primera victoria desde 2006 en el Camp Nou. Los colchoneros completan la jornada dominical. Otros 2 grandes partidos: Valencia Real Sociedad a las 2 y Betis Villarreal para las 6:30. Y pronóstico del tiempo para este domingo. Ricardo García, buenos días. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días. 7 comunidades siguen en alerta amarilla por heladas, sobre todo en el interior y norte del país. Hoy se registran mínimas por debajo de los 6 grados bajo cero en Lleida, Teruel, Burgos, Cantabria o en Guadalajara. Por otro lado, el tiempo soleado continuará en la mayor parte de España. Las máximas se van a registrar en Canarias con hasta 23 grados o en Sevilla con 22. Eso sí, habrá algunas excepciones. Por ejemplo, hay probabilidad de lluvias en Cataluña, Baleares y sudeste peninsular. También en el extremo norte o en Canarias. Y en cuanto al viento, soplará más fuerte en el Estrecho y Alborán, y ambas están en aviso amarillo por fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros. Y de este sonido. A este otro. Although it's a time of great happiness and good cheer for many. Han pasado prácticamente 70 años. Que son los que cumple este domingo al frente de la corona la reina Isabel II. Ascendió al trono en 1952 para suceder a Jorge VI, su padre, uno de los reyes más amados por los británicos. Desde entonces ha vivido una intensa época de cambios para el país, desde la posguerra y la desintegración del imperio hasta el Brexit y la pandemia, y ha acabado convirtiéndose incluso en icono pop y rock, una marca, según un estudio, más poderosa que Nike. Y los 70 años como reina, ella tiene 95, ha decidido celebrarlos con un anuncio de calado en lo simbólico. En un comunicado ha señalado que quiere que Camilla Parker Bowles, la esposa de su hijo Carlos, sea también reina y no princesa consorte. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualles, debe ser reina consorte cuando Carlos, el actual príncipe de Gales, sea coronado rey. Ese es el deseo expresado por Isabel II en un comunicado emitido anoche con motivo de sus 70 años en el trono, que hoy domingo se cumplen. La soberana de 95 años celebra el jubileo de platino, un récord histórico jamás alcanzado antes. Su mención expresa de que Camila sea reconocida como reina consorte es un importante gesto con el que desea poner punto final a años de controversia y confusión sobre el futuro papel de la actual esposa del heredero. La pareja contrajo matrimonio en el 2005. En aquel momento, Clarence House indicó que Camila sería princesa consorte. Aquello fue un intento de aplacar la oposición popular ante la idea de que un día fuera reina la mujer que tanta animosidad había despertado después de la muerte de la princesa Diana en 1997. Matinal Ser, enseguida más noticias con Javier Líban en la producción y David Nieto y Carlos Ródenas en la dirección técnica. Este domingo, desde las 2 de la tarde, más Liga, más Carrusel. Toca clásico. Se la da Frenkie que remata, gol, 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 gol. In extremis del Barça. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, juega el líder. Real Madrid, Granada. Y también Valencia Real Sociedad y Betis Villarreal. Con una nueva jornada de la Liga Smartbank, de la Liga Endesa de Baloncesto y el partido por el bronce de España en el Europeo de Fútbol Sala. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser, número 1 en deporte. Matinal Cadena Ser. En una semana, el próximo domingo, les estaremos contando qué decide Castilla y León para los próximos 4 años.
4 suponiendo que no vuelva a adelantar elecciones. Pero hasta que llegue ese día y se selle una fórmula de gobierno que parece que gane quien gane va a ser novedosa para la comunidad, que va a traer pactos inéditos, hasta que llegue ese día todo apunta a que será la actualidad política la que esté dominada por la reforma laboral. El proceso de aprobación en el Congreso es el que intenta introducir el PP en cada mitin allí como arma arrojadiza contra el gobierno central. Pero todos los indicios van haciendo caer por su propio peso aquella idea que el PP agitó durante horas con mucha vehemencia, que todo había sido un fallo informático. Hubo un error, no sé si humano o informático, me da igual. En Galicia, automáticamente, cuando se vota, si alguien se equivoca, levanta la mano, el presidente le da la voz, dice me he equivocado, he votado no y es sí, y automáticamente se corrige. No sé si humano o informático, decía ya Feijóo este sábado que proponía corregir, permitir la corrección al diputado. Eso no se ha hecho nunca, pero lo que es evidente es que el Partido Popular cambia de estrategia. Por cierto, que nunca se ha corregido una votación, nunca se ha repetido, salvo una vez, cuando se constató en el Parlamento Vasco que allí sí falló el sistema y no contabilizó el voto de una diputada. Allí sí hubo un error informático, que fue lo que decidió defender el PP durante horas. Incluso Teodoro García Egea, amigo íntimo del diputado del voto erróneo, Alberto Casero, apuntaba ya a la presidenta del Congreso, pero con otros métodos. Es evidente que la presidenta del Congreso no cumplió los trámites que se exigen para la cuestión del voto telemático. Y es evidente que la presidenta del Congreso se comportó como una militante del Partido Socialista. Es la primera ley, el primer real decreto que se convalida con más votos reales en contra que a favor. Hoy, por cierto, el candidato de Ciudadanos y socio del PP en Castilla y León, hasta que los populares decidieron disolver el gobierno y convocar elecciones sin avisarle, hoy Francisco Igea asegura en una entrevista en El País que volvería a pactar con el PP, que el acuerdo está hecho, dice, si quitan de en medio a Mañueco, aunque también se abre un pacto con el PSOE si mejora la oferta. Mientras, los socialistas, para hablar de errores informáticos, acuden a la memoria y a la ironía. Recuerdan cómo el PP destrozó los ordenadores de Bárcenas. Ander Gil, presidente del Senado, este sábado en Zamora. Escuché al Partido Popular que la culpa la tenía la informática. Le dije, Meritxell, pone a buen recaudo los ordenadores del Congreso porque ya sabemos lo que ocurre cuando el Partido Popular dice que la culpa es de la informática, que se lían a martillazos con los discos duros de los ordenadores. Son las voces políticas de una campaña que hoy continúa antes de entrar en su última semana, pero hay otra pata en este asunto que fue la clave que lo hizo todo posible. La primera ficha de dominó fue la traición de los diputados de Unión del Pueblo Navarro. Ayer les contábamos que el órgano principal de la dirección del partido se reunía y lo hizo para ratificar que no son héroes, como ellos reclaman, que los expulsa del partido. Radio Pamplona, Celia Peral. Con el 80% de los votos favorables, el Consejo Político de UPN ratificaba el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo en relación con los dos diputados que rompieron la disciplina de votos, Sergio Sayas y Carlos García Danero. Javier Esparza, presidente de UPN. Yo creo que los órganos del partido han hablado con contundencia. Desde un punto de vista político, lo que se le ha hecho ha sido exigir que entreguen el acta de diputado y si no, obviamente, pues a partir de ahí nosotros lo que creemos es que no pueden seguir en UPN. Eso es lo que ha dicho el máximo órgano entre congresos, que es el Consejo Político de UPN. Un día difícil, reconocía Sayas. Se nos ha juzgado antes de darnos tan siquiera la oportunidad de ir a un comité de garantías, pero bueno, iremos al comité de garantías, pero sí que he querido explicarme aquí, porque lo que he hecho es decir que si tan seguro está de que esto es la decisión que querían los militantes, ¿por qué no la somete a una asamblea? Y a Danero apuntaba que la dirección está deseando que nos vayamos y expulsarnos, ¿no? Seguimos confiando en los órganos, creemos que podemos defender nuestra posición y espero que el comité de disciplina pues sí que me escuche y pueda dar las razones. Ahora el acuerdo pasa al Comité de Garantías y Disciplina. Sobre su intención de entregar el acta, señalan que hasta que decida el Comité de Disciplina habrá que esperar. Otra mala noticia que nos deja el sábado es la confirmación de la muerte de Esther López, la chica que había desaparecido hace casi un mes en Traspinedo, en Valladolid. El sábado por la mañana la Guardia Civil le encontraba un cuerpo que encajaba con ella en una cuneta y la autopsia confirmaba horas más tarde que se trataba de Esther. El cadáver ha aparecido en un punto de buena visibilidad y en una zona además que ya se había rastreado antes, así que los investigadores creen que alguien ha colocado el cuerpo allí recientemente. Radio Valladolid, Manuel Rodríguez. El
cadáver de Esther López fue encontrado por un paseante en una zona próxima al polígono Tuduero y no estaba enterrado, por lo que no se descarta que pudiera haber sido colocado de forma intencionada en ese lugar. Es una zona que ya había sido inspeccionada en las batidas que llevó a cabo la Guardia Civil y también los vecinos de Traspinedo. Esther López, de 35 años, vecina de Traspinedo, fue vista por última vez en la madrugada del 12 al 13 de enero. El juez ha decretado ya el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valladolid, donde se le va a practicar la autopsia. El caso está ahora bajo secreto de sumario. El Ayuntamiento de Traspinedo tiene previsto decretar varios días de luto oficial en la jornada de hoy domingo. La Guardia Civil ahora centra sus investigaciones en los dos vecinos de Traspinedo que estuvieron con Esther la noche de su desaparición, la madrugada del 12 al 13 de enero, y también en un tercer investigado, Ramón El Manitas, el único de los investigados que había permanecido privado de libertad, aunque finalmente fue puesto en libertad provisional ante la falta de pruebas que le incriminasen. En Ucrania. La agitación interna sigue haciéndose visible de diferentes formas. Grupos de civiles se entrenan para combatir, como escuchábamos, y otros han salido este sábado a manifestarse en la ciudad de Kharkov para pedir la retirada de los soldados rusos desplegados en la frontera. Hoy llega al este de Europa el segundo grupo de militares estadounidenses y mañana el presidente francés Emmanuel Macron se verá de nuevo con Vladimir Putin en Moscú. Almudena Lopesino. La OTAN ha agradecido a Francia el compromiso personal con la estrategia de diálogo de los aliados frente a Rusia. En un mensaje a través de Twitter, el secretario general Stoltenberg ha elogiado la actitud del presidente Macron en la crisis de Ucrania, unas palabras que llegan en la víspera de la reunión que mantendrá en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. El dirigente galo ha intensificado en las últimas horas los contactos con otros líderes internacionales. Este sábado ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro británico Boris Johnson, en la que han insistido en la diplomacia como única salida al conflicto, mientras sobre el terreno Rusia continúa sus maniobras militares en las fronteras ucranianas, a la vez que la OTAN refuerza la presencia de sus tropas. Ayer aterrizaron en Polonia los primeros refuerzos de soldados de Estados Unidos y hoy está previsto que llegue el segundo contingente con militares estadounidenses. Mientras Reino Unido sigue siendo una fuente inagotable de novedades, hoy, aunque no se lo crean, no tenemos fiesta nueva de Boris Johnson, pero sí el testimonio de otra voz importante entre los conservadores que le implora que se vaya. En una entrevista con The Observer, Sir Charles Walker, ex vicepresidente del Comité de Parlamentarios Conservadores, le ruega que se marche por su propia voluntad. Compara todo con una tragedia griega y advierte él, al que se le considera o consideraba un leal a Johnson, que su eliminación, la de Boris Johnson, es inevitable. Julio Guerra. Cada vez son más las voces dentro del Partido Conservador que piden la dimisión de Johnson, que han solicitado oficialmente poner en marcha el proceso para votar una moción de censura. Sabemos que son más, pero no sabemos cuántos, porque esta solicitud, que se hace al conocido como Comité 1922, un grupo que forman los Tories en el Parlamento que no tienen cargos en el Ejecutivo, esta solicitud, Sergio, es anónima. Solo el presidente del comité sabe la cifra. Si llega a 54, se pone en marcha ese proceso de moción de censura, pero la cifra que conocemos de momento es de 15 personas. 15 que lo han hecho público, pueden ser más, aunque no lo habrían confirmado a la prensa. Los últimos, el viernes por la tarde, Aaron Bell, que el 31 de enero se dirigía así a Johnson en el Parlamento, le preguntaba si se pensaba que él, Aaron Bell, era tonto, porque mientras enterraba a su abuela, con todas las restricciones, Johnson incumplía las normas en la residencia oficial. Y el último, a última hora del viernes, Nick Gibb. En un texto publicado en el Daily Telegraph, habla de doble rasero del primer ministro y dice que es muy complicado creerse que Johnson haya dicho la verdad, algo que es evidente que no ha hecho, aunque tenga aún colegas dispuestos a defenderlo. Esta es Nadine Dorries, secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, que ha recorrido radios y televisiones británicas este sábado como la máxima defensora del primer ministro en una serie de entrevistas muy extrañas, sugiriendo que detrás del Partygate podría haber un grupo de personas intentando revertir el Brexit, asegurando que el 97% de los Tories apoyan a Johnson o incluso enfadándose cuando le preguntaban si había hablado
hablado con el primer ministro en las últimas 24 horas? ¿Por qué me pregunta eso? Me gustaría saberlo. Hemos comunicado. El presentador repregunta, ¿pero han hablado? Hemos comunicado. No te voy a decir de qué he hablado con el primer ministro. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La respuesta que falta es la de la investigación policial de las fiestas, incluida la del cumpleaños de Johnson en 2020, cuando no se podía reunir uno con más de 2 personas en un interior y el fotógrafo de Downing Street sacaba unas cuantas imágenes del primer ministro con una lata de cerveza en la mano, una Estrella Damm concretamente. Mediterráneamente. Bueno, mientras lo de Boris Johnson ha ido mutando en caricatura, en Francia, la derecha rupturista, la extrema derecha, ha vuelto a exhibir su fuerza este sábado. Ya les explicamos en su momento la batalla de Éric Zemmour. Representa una derecha todavía más radical en un proyecto que trata de barrer a Marine Le Pen, la extrema derecha, digamos, tradicional. Bien, pues este enfrentamiento, al dividir el voto, puede acabar favoreciendo a la derecha tradicional. De momento, ambos han mostrado este sábado su capacidad para congregar multitudes. Sohaib Nadi. Los dos candidatos han exhibido prácticamente el mismo discurso, apelando a la clase media francesa y a su poder adquisitivo. 2 mítines prácticamente calcados en cuanto a discurso y propuesta, y para ambos el bolsillo de los franceses se repara recortando las ayudas a los migrantes. Al noreste de Francia, en Reims, Marine Le Pen ha reunido en un acto a unos 4.000 simpatizantes. Les amis, protéger notre peuple. C'est aussi assurer à tous les Français de vivre dignement. Proteger nuestro pueblo significa poder garantizar el nivel de vida, dice Le Pen, y el poder de adquisición de los franceses. Horas antes, el otro candidato ultra, Éric Zemmour, en la ciudad de Lille, ha celebrado un mitin al que han asistido unas 8.000 personas. A Lille y dans toute la région, l'islamisation se répand. Tampoco se ha olvidado de la migración, dice Zemmour, que el Islam se expande por las regiones francesas y que en algunos barrios incluso impera la ley islámica. Cientos de manifestantes han acudido al acto convocado por la asociación SOS Racismo y la alcaldía de la ciudad, liderada por una socialista, para protestar contra quienes consideran un xenófobo. Aunque esta pugna por abarcar el espacio de la extrema derecha no beneficia a ninguno y deja vía libre, según los últimos sondeos, a los republicanos del centro derecha, cuya candidata, vaticinan, puede competir con Macron en la segunda vuelta de las presidenciales. En Perú, el recién nombrado primer ministro ha dimitido 3 días después de asumir el cargo. Lo hace después de que se haya conocido que agredió a su mujer, a su hija, a una psicóloga que le hizo un test y al conserje del edificio. El presidente del país, Pedro Castillo, ha anunciado una nueva remodelación del gobierno. El país exige de sus autoridades un comportamiento responsable, que dedique todo su tiempo y esfuerzo a la solución de sus demandas más urgentes, como cómo contener la pandemia, la lucha contra la violencia a la mujer, la emergencia ambiental que todos debemos llevar adelante. Es la tercera vez que Castillo anuncia cambios, porque el dimitido Héctor Valer era el tercer primer ministro que proponía en apenas medio año. El presidente ponía entre las urgencias del país la lucha contra la violencia machista. Ante el malestar social, Castillo ha respondido así, aunque no ha confirmado cuántos cambios hará ni cuándo los hará. El Tribunal Supremo ha avalado el despido del director de una sucursal del Banco Santander, al que, estando de vacaciones, registraron su despacho durante una auditoría. Entienden los jueces que estaba justificado hacerlo porque había sospechas de irregularidades. Pedro Jiménez. La Sala de lo Militar confirma la sentencia de instancia que condenó a 12 días de sanción económica a la exmilitar Cristina Valdearcos por compartir sus vídeos porno con unos compañeros durante el descanso de unas maniobras en un transporte oruga acorazado. Los magistrados reconocen una parte del recurso de la recurrente, que esa actividad, tal y como ella la llamaba, no estaba prohibida ni estaba relacionada con las funciones de las Fuerzas Armadas. Pero a renglón seguido añaden que cuando esa actividad es desarrollada por un miembro de las Fuerzas Armadas, se proyecta al ámbito militar y se comparte e incluso se promociona durante la prestación del servicio con otros miembros de las Fuerzas Armadas con los que únicamente se mantiene una relación meramente profesional, constituye una ofensa a los valores militares. 10 días después del relato del escritor Alejandro Palomas, que escuchamos aquí en la SER, su caso ha servido para destapar otros 3 en el seno de la misma congregación religiosa. La Salle ha recibido 3 nuevas denuncias de abusos sexuales entre los años 70 y 80 cometidos por 3 religiosos diferentes, 1 en Castilla y León, 2 en Galicia. Lara Capello.
La congregación ha puesto ya en marcha su protocolo para estos casos e inicia ahora un proceso de investigación para determinar dónde, cuándo y cómo se produjeron los hechos. Es difícil saber cuánto durará este proceso. Se trata de hablar con todas las partes implicadas. De momento solo sabemos que los abusos se habrían producido por 3 religiosos distintos en los años 70 y 80. La responsable de Relaciones Institucionales de La Salle asegura que lo más importante es reparar el daño. Isabel Yauger. Para nosotros también es muy importante poder transmitir y poder hablar con la persona que nos ha contado aquello que le sucedió y confortarla y intentar reparar aquello que pudo suceder en un pasado. Desde el punto de vista legal, los hechos habrían prescrito, pero la congregación insiste en que estará al lado de las víctimas e intentará llegar hasta el fondo del asunto en la línea marcada por el Papa para estos casos. En Matinal, los deportes. Domingo de Liga, donde el Real Madrid puede ampliar su ventaja en el liderato y con todo un Barcelona Atlético de Madrid. Héctor González, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que la temporada pasada hubiera sido un duelo directo por el título de Liga, hoy es un choque por la Champions. Cuarto el Atlético, quinto el Barça. Igualmente es el partido con mejor cartel de la jornada, en el que va a ser además el primer duelo en los banquillos entre Xavi Hernández y el Cholo Simeone. En la previa, cruce de declaraciones entre los entrenadores por las críticas en el pasado de Xavi al juego del Atlético, Simeone y el técnico del Barça. Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida, no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende de que no todo es una sola cosa. No sería el estilo del Barça. Bueno, no sería el estilo del Barça. No creo que la afición o el entorno entendieran la idea de jugar que tiene el Atlético de Madrid. Creo que no encaja. La gente no entendería que nosotros nos encerráramos con un bloque bajo, atrás, con 11 jugadores. 11 jugadors al área. El partido desde las 4:15 en el Camp Nou. ¿Con qué novedades en el Barça? Adrián Betts, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Barça se concentra a las 12 del mediodía en un hotel cercano al Camp Nou con Ousmane Dembélé entre los convocados después de que Xavi dejara claro ayer que a pesar de todo el francés será uno más de la plantilla. Son novedad también 2 de los fichajes, Adama, que puede ser titular, y Aubameyang, que tendría minutos en la segunda parte. 50 días después, el Barça vuelve a jugar en casa en el Camp Nou, donde ya se permite el 100% del aforo, así que se espera ambiente de partido grande esta tarde en el Estadio Azulgrana. El Barça se toma el partido como una final, porque una victoria ante el Atlético de Madrid le metería en zona Champions, que es el gran objetivo de la temporada. Conocemos también la última hora en el Atlético de Madrid. Pedro Fullana, buenos días. Buenos días. El Atlético, que nunca ha ganado en el Camp Nou con Simeone, quiere aprovechar el partido para acercarse a la segunda posición tras el empate del Sevilla. En cuanto al 11, Savic y Jiménez formarán pareja de centrales en la defensa. Joao Félix jugará arriba, acompañado en principio por Luis Suárez, y Diego Pablo Simeone no podrá contar para el partido con las 3 bajas por lesión: Griezmann, Marcos Llorente y Jeffrey Kondogbia. Además, a las 2 de la tarde, la Real Sociedad sexta visita al Valencia en Mestalla. A las 6:30, el Betis, tercero y en racha, recibe al Villarreal. Y para las 9 queda el partido del líder, el Real Madrid, que se enfrenta en el Bernabéu al Granada. Lo hace todavía sin Benzema lesionado, con Vinicius sancionado, y después de la eliminación en Copa en San Mamés, donde Ancelotti recibió críticas. La crítica es bienvenida, así me tiene despierto. Entonces, me agradezco que me criticas, me tiene más vivo. Muchas gracias. El técnico italiano puede ver hoy cómo los suyos amplían a 6 puntos la diferencia sobre el Sevilla, segundo clasificado, que pinchó anoche en su salida a Pamplona. 0-0 ante Osasuna, y eso que el equipo andaluz gozó de un penalti en el descuento errado por Rakitic, aunque eso sí, sufrió la lesión de 2 nuevos jugadores, los argentinos Ocampos y Montiel. El sábado nos dejó 3 resultados más: Elche 3, Alavés 1, Celta 2, Rayo 0 y Mallorca 2, Cádiz 1. Además de la Liga, 2 citas más este domingo: la final de la Copa África, que coronará hoy campeón a Egipto o a Senegal, y en fútbol sala, partido por el bronce en el europeo para España. La selección luchará por el tercer puesto ante la selección de Ucrania desde las 2:30 de la tarde. Hace una semana que elegimos a nuestra candidata para representarnos en Eurovisión y aún seguimos hablando del tema. Anoche fue el turno de Italia, que celebró el Festival de San Remo. Si nosotros seguimos hablando del voto demoscópico y el voto del público, ¿qué pudo pasar en un país que tarda semanas en elegir al presidente de la República? Solo les decimos que en San Remo una de las candidatas era española, malagueña, Ana Mena, y que ha escuchado las canciones Javier Líbana.
al más puro estilo Mattarella, di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Mahmoud, que ya representó a Italia hace 3 años, se ha erigido en San Remo como representante de la República, jurando, eso sí, su cargo ante Eurovisión. Mahmoud è blanco. Pero no ha sido solo, ha sido en un dúo con otro cantante italiano. Blanco. Juntos se han ganado al público y al jurado con su canción Brividi. Con consenso, igualito que aquí en España, que por cierto en el Festival de San Remo ha participado una española, Ana Mena. Justo el que se habrá tomado esta noche para pasar el mal trago de haber caído eliminada, aunque ante los ganadores. Mahmoud y Blanco toman el testigo de los reyes de Eurovisión del año pasado, Måneskin. Y representarán a Italia en Turín el próximo 14 de mayo. Donde van a tener que pelear, entre otras, con Slow Mo de Chanel, un tema que no ha unido a España todavía, pero que sí parece haberlo hecho en el resto del mundo. Y es que Chanel ya es número 2 en el top viral a nivel global en Spotify. Bueno, pues así nos vamos. Parece que ellos han encontrado una propuesta de consenso. Se quedan ahora con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve como siempre en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.